llevas tiempo con miedo, bloqueada, que por lo que sea no estás dando ese primer paso a empezar en este mundo de la asistencia virtual, quédate porque en este vídeo te voy a contar cuáles son los mayores bloqueos y cómo superarlos. La pregunta del millón, ¿cuánto tiempo vas a poder seguir aguantando así en tu situación actual? En un trabajo donde vas a arrastras porque no te queda de otra, sabes que no, que bueno, que eso no va a cambiar por mucho que te cuentes la película de, bueno, quizás esto mejore, spoiler, no va a cambiar. Y te hablo porque yo estuve ahí donde tú estás ahora mismo y al final cualquier excusa es buena para seguir estando en el sitio que estás, ¿no? Y no dar ese paso. Posiblemente si llevas tiempo siguiéndome ya sabes quién soy, pero bueno, para quien entre por primera vez, soy Carolina, mentora, ¿no? De asistentes virtuales y me puedes encontrar en redes como tu asistente ejecutiva. Y, por supuesto, suscríbete a mi newsletter porque cada 2 días doy un consejo diario de cómo puedes empezar en este mundo de la asistencia virtual, o si eres asistente virtual y todavía no has conseguido vivir de esto, también te doy muchos consejos que te pueden ayudar. Entonces, vuelvo a lo de antes. ¿Cuánto tiempo puedes seguir así? O sea, mira, esto es algo que me costó mucho entender, pero es verdad que si tú en tu día a día, o sea, no tienes, si vas desmotivada al trabajo, si al final aguantas, ¿no? Vas aguantando, aguantando, y en ese día a día, por así decirlo, no haces nada con lo que algo que te haga disfrutar o que estés conectada, ¿no? Piensa que en el trabajo dedicamos muchísimas horas. Y ya no solo es en el trabajo, es en el trayecto de ida, vuelta. Se nos va al final casi un día, o sea, medio día se nos va, no un día entero, 24 horas, no, por suerte no. Pero bueno, se te va casi todo el día, ¿no? Luego llegas a casa ya cansada, no sé si tienes hijos, pero bueno, al final también es eso, ¿cuánto tiempo vas a poder seguir estando así? Si tú a tu cuerpo, ¿no? A tu vida no le das nada de alegría, no, algo con lo que disfrute, al final te vas a ir apagando. Y al principio esos síntomas es como que pasan muy desapercibidos porque, porque bueno, es poco a poco, ¿no? Esto es como si tuviésemos un vaso y lo vamos llenando poco a poco, hasta que llega un punto que colapsas y es como, no entiendes, ¿no? ¿Qué ha pasado? Porque posiblemente cuando eso pasa no es que haya pasado en sí algo súper grave, ¿no? Y dices, ostras, pero ¿por qué? Si ha sido esta tontería lo que me ha hecho al final explotar, pero ¿qué pasa? Que llevas acumulando muchísimo, ¿no? Porque eso al final también es lo que nos han enseñado, aguantar. Y el otro día hablaba en el newsletter de, oye, cómo era antes, ¿no? La vida que con tener, pues, salud, un trabajo, un techo, ¿no? Era como, ya está, ya has cumplido todo. Pero, ostras, nuestras generaciones, o sea, yo creo que queremos algo más. Que sí, que está genial, que ya tenemos, por así decirlo, las necesidades básicas cubiertas, tenemos ese trabajo, ese techo, ¿no? Estamos bien de salud, pero, ostras, es que, también es muy importante, la felicidad, ¿no? El sentirse pleno, que esto a veces suena como muy, ¡buah! Eso es, muy de película, ¿no? Nunca voy a llegar a ese punto. Pero claro que se puede conseguir. Lo que pasa que si tú sigues por ese camino donde tu trabajo a día de hoy posiblemente ya no sea un reto, ¿no? Porque sí, el reto pueden ser los primeros meses, ¿no? Cuando empiezas en un sitio, pero si a ese trabajo no se añade nada nuevo, nada que no sepas, o sea, nada que no sepas hacer ya, sino pues nuevas responsabilidades, nuevas tareas, nuevos proyectos. Si eso sigue igual y no cambia nada, al final entramos en una especie de rutina que sí, que es lo que te decía, podemos aguantar un tiempo, pero también eso hace que nos empecemos a sentir como, ostras, es que realmente, ¿qué aporto yo aquí? ¿No? A mí yo eso me lo he preguntado un montón, en plan, es que no estoy aportando nada. Em, Era como, sé que puedo hacer muchísimo más, ¿no? De las responsabilidades que me están dando, pero siempre o por jerarquía o porque, bueno, tu rol llega hasta donde llega, ¿no? Tus responsabilidades. Yo me acuerdo cuando estaba trabajando en banca que me aburría muchísimo y siempre que levantaba la mano para pedir trabajo me mandaban a hacer cada mierda, o perdón la palabra, que ya llegaba un punto que era como, vale, no levanto la mano porque es que te dan las típicas responsabilidades que nadie quiere hacer, que son un coñazo, son infernales e interminables. Entonces ya era como, vale, pues nada, sigo a lo mío. Y ahí fue cuando empecé a, pues bueno, a valorar otras opciones como lo de la asistencia virtual. Entonces,
tienes la experiencia. O sea, muchas veces, la gente subestima, ¿no?, a las personas que nos hemos dedicado a la administración o hemos sido secretarias. Tenemos una capacidad de organizar la vida de la gente, ¿no? El otro me dijo una chica eso, dice: "Me encanta organizar la vida de la gente". De organizar, ¿no?, todo en general que poca gente tiene. Lo que pasa es que estamos tan acostumbradas, ¿no?, a hacerlo que pasamos eso por alto. Y a día de hoy hay un montón de empresas que no se pueden permitir porque están en esa fase de crecimiento. No quiere decir que no estén facturando, pero no se pueden permitir todavía tener a alguien en plantilla y lo que hacen es externalizarlo en asistentes virtuales y cada vez hay más. Y yo creo que esto de verdad va a ser el futuro, porque pensad una cosa, en el país que estamos, en España, contratar cada vez es más caro. Ya no hablemos ni de despedir, que si luego las bajas, o sea, cada vez se lo están poniendo más complicado a los empresarios. Entonces, cada vez, pues, los empresarios tardan mucho más tiempo, ¿no? Porque se la juegan bastante a la hora de contratar. Entonces, con nosotras, jolín, tenemos un contrato que sí que es de un año, pero se puede romper por 30 días. Tienes a alguien que, oye, no te está costando lo que una persona en plantilla, pero seguramente se esté dando un mejor servicio, porque piensa que al final nosotras, como agentes virtuales, en parte tenemos nuestro propio negocio. Nosotras somos las primeras interesadas en querer dar ese mejor servicio, ¿no? Porque es nuestro servicio. O sea, no estamos en plantilla y bueno, pues dejamos que eso fluya, ¿no? Aquí hay de todo, pues habrá gente que sea más responsable, habrá otra que no, pero bueno, me refiero, las personas que emprendemos como agentes virtuales, lo que tenemos, lo tenemos en mente al final, dar ese paso es porque, ostras, somos súper trabajadoras, somos responsables, sabemos que el trabajo que hacemos lo hacemos bien. Y muchas veces nos entra ese miedo, ¿no? Porque, a ver, el miedo al final, y el otro día lo decía, el miedo en su justa medida es bueno porque nos hace ser cautos, nos hace ser responsables, pensar bien las cosas, pero cuando el miedo no es bueno es cuando te bloquea. Porque eso es que el miedo ahí está de una forma demasiado grande y te está bloqueando. O sea, los bloqueos no son buenos, entonces hay que mirar ahí qué tipo de bloqueo, por qué viene y qué estás pensando que puede pasar, ¿no? Porque al final el miedo es en parte nuestra mente tratando de protegernos ante un escenario catastrófico. Que bueno, ese escenario catastrófico a todas nos ha pasado, que luego al final pues nunca se cumple, ¿no? Siempre está en tu cabeza. Pero bueno, hay muchas veces que ese tipo de bloqueos, ¿no? Pues bien puede ser, pues, oye, Carolina, me da miedo el que no voy a saber cómo llegar a clientes. A ver, yo ahí siempre digo, pues es normal, si nunca te han enseñado. Nosotras al final somos muy buenas en toda la parte administrativa, de organización, pero si no nos han enseñado a cómo trabajar ese marketing, ¿no? Porque muchas veces pensamos que tenemos que ir a puerta fría buscando empresas, no. El buen marketing al final se trata de atraer. Yo eso es lo primero en que empecé a formarme, ¿vale? Porque es verdad que lo he dicho muchas veces. Si quieres iniciarte en este mundo, ojo con el tipo de formación que escojas, porque es que hay formaciones que te van a enseñar como si tú aprendieses de cero, como si no hubieses sido administrativa, porque son así por así decirlo, escuelas o cursos que van enfocados a gente que nunca ha trabajado en administración. O sea, tú no eres ese perfil, tú tienes experiencia ya de sobra. ¿Qué necesitas? Que es lo que me pasaba a mí, ¿no? Cuando yo empecé en este mundo, yo veía un montón de formaciones, ¿sabes? De virtual, porque yo, a ver, para que os hagáis la idea, yo cuando descubro esto, yo no sabía que había tanta gente. Y esto es hace 5 años, o sea, ahora todavía, o sea, hay muchísima. Pero bueno, cuando empecé no había tanta gente, o eso pensaba yo. Y luego vi que es que había formaciones que les enseñaban a ser asistentes virtuales, pero claro, yo veía perfiles que nunca se habían dedicado a la administración y de repente montaban un negocio de esto y yo decía, pero ostras, ¿cómo van a montar un negocio de esto si eso al final es experiencia? O sea, que es como mucha gente, ¿no? Que me viene, no, es que acabo de terminar la FP de administración o tal. Yo es que ahí corto la conversación, porque no tienen esas personas no tienen experiencia, o sea, va a ser muy complicado y al final piensa que todo es un paso a paso, va a ser muy complicado que esa persona se sienta segura a la hora de ofrecer esos servicios. Esa persona primero necesita experiencia, necesita sentirse confiada, en plan que sabe hacer esas tareas, ¿no? Y de repente, si no tienes nada de experiencia, solo tienes, por así decirlo, conocimientos, ¿no? De lo que has estudiado y meterte o sea, ponerte a vender tu servicio, es que luego muy complicado. Entonces, yo vi que eso, que la gente y decía: "Jolín, pero es que no me puedo ir mal", porque es que yo además venía de secretaria, había estado en multinacionales y había sido esa mano derecha del CEO, ¿no? Entonces, yo dije: "Buah, ese va a ser mi punto diferenciador", porque claro, yo veía que la gente no tenía ni idea, que ofrecían servicios que no tenían sentido. Y yo no me formé en ninguna de esas escuelas, yo me formé por mi cuenta,
me formé pues de marketing, de ventas, tuve resultados muy pronto, ¿no? Porque al final supe moverme, es como que tenía que salir sí o sí. Y de ahí creé el programa Élite. Y fue después de 4 años de haber sido asistente virtual, ¿eh? Que no penséis que al principio, bueno, al principio sí que hice como intento, pero dije, Carolina, necesitas experiencia, porque todo en la vida, para hacer, sobre todo para dar una formación o para dar un servicio, necesitas experiencia y más si vas a emprender, ¿no? No es lo mismo, pues oye, termino este curso de administración, este FP o ese grado superior y me voy a una empresa, es diferente, pero tirarte a la piscina a montar tu negocio de eso, yo lo veo bastante precipitado. Entonces, todo en la vida es experiencia y esto me hace mucha gracia, ¿no? Porque hay un montón de formaciones a día de hoy que son personas que nunca se han dedicado a esto. Lo que pasa es que vieron una gran oportunidad, vieron que había un montón de mujeres que querían reinventarse y han decidido aprovecharse de eso, ¿vale? Entonces, ojito con qué tipo de formaciones escogemos. Em, Siempre mira si esa persona no, al final hoy en redes podemos ver todo esa persona se conecta contigo, qué trayectoria tiene esa persona, ¿no? ¿Cuánto tiempo ha estado como asistente virtual? Porque eso también es importante. Yo, antes de lanzar por así algo grande, he estado 4 años. Y 4 años, ojo, que no es que digas, está como asistente virtual, no, es que yo en 4 años he hecho muchos mitos como asistente virtual. O sea, dime qué persona ha conseguido ganar 6.000 euros como asistente virtual y estuve varios meses. Lo que pasa que, bueno, y eso lo explico en una entrevista, que luego decidí, pues, en lugar de ir a no tener tiempo y 6.000, pues preferí quedarme en 4.000, pero me refiero que me ha ido bastante bien y he estado muchos años de eso. Lo que pasa que, pues como pasa siempre en la vida, hay veces que nos apetece, o sea, que eso ya se queda como, vale, esto ya lo manejo al 100%, 4 años de eso, me apetece un cambio. Y fue pues cuando me metí en este mundo, ¿no? De dar formaciones y ya llevo 2 años. Entonces, fíjate bien con quién te formas y sobre todo, hablando otra vez, volviendo otra vez a esa parte de bloqueos, valora si ese bloqueo realmente es algo que tiene sentido o no. Porque, pues sí, el miedo a, por ejemplo, el miedo muy típico de, ostras, es que no sé si va a dar, no sé si va a saber dar ese servicio a ese cliente. Jolín, si eres administrativa secretaria, a ver, es normal tener ese miedo, pero que también sea eso como una motivación de, venga, pues me voy a formar y voy a aprender esas herramientas. Ya te digo, no te van a pedir nada. Lo que yo pensaba también, de verdad, cuando empecé, que de hecho iba súper asustada a esa primera reunión con el primer cliente y luego cuando vi lo que había que hacer dije, jolín, pero esto es incluso mucho más fácil de lo que hacía yo en la oficina. Entonces, de verdad, esa parte es normal, pero no te quedes en ese bloqueo. Donde hay miedo es luz verde para que vayas por ese camino. Significa que ahí está tu evolución, tu crecimiento. Porque si tiramos por el camino fácil, a ver, que es otra opción, pues bueno, es el camino fácil y lo sabes de sobra. Y spoiler, el camino fácil nunca te lleva a esa mejor versión ni a lo que quieres. Así que aunque dé miedo, hazlo. Porque cuánto tiempo, y vuelvo a la pregunta que te he hecho al principio, ¿cuánto tiempo vas a poder seguir así? Yo reconozco que estuve bastantes años, pero bueno, 4 años, estuve 4 años hasta que dije, tío, yo quiero algo más de la vida. Entonces, bueno, espero que este vídeo te ayude a reflexionar como siempre, que me comentes si quieres en comentarios qué es lo que te está bloqueando ahora mismo o dónde está ese miedo, ¿no? Ese miedo que te está frenando. Así que nada, te deseo una feliz semana.